ustedes saben, somos la organización del Pandita. Nos creamos en 1961 porque los panditas estaban en ese momento en peligro de extinción y por eso adoptamos también este logo, ¿no? Somos el Fondo Mundial para la Naturaleza. Hoy tengo el honor de presentar junto a mis compañeras María Eugenia Maru y junto a Angélica, una de nuestras alumnas que se está convirtiendo también en gente que trabaja con la monarca. Somos tanto de WWF como de Ecosistémica, una pequeña AC que queremos que sea tan grande como Correo Real, que está aquí en Rocío. El Fondo Mundial para la Naturaleza tiene oficinas en más de 100 países en el mundo. Y si ven la geografía del Fondo Mundial, tiene como dos razones de ser. Una de ellas es donde está concentrada pues, el poder económico, esa es la verdad, y de ahí nos ayudan a todas las otras oficinas hacia el mundo. Pero vean esta parte, alrededor del Amazonas. Estamos queriendo estar donde está la biodiversidad. En México no es la excepción. Todos sabemos que somos uno de los 12 países más diversos de la diversidad, nos dicen megadiversos por eso. A veces somos el cuarto, a veces somos el quinto, y siempre digo que depende de cuántas especies han determinado los especialistas, y ahí vamos teniendo una carrera parejera con Colombia y con Perú sobre todo, ¿no? Estamos en todo el mundo y si ven aquí esta imagen que es preciosa, siempre tiene en el centro a la mariposa monarca, por eso me gusta tanto y por eso la tengo aquí. Nos dedicamos a la conservación de la biodiversidad en todo el país, en los sitios donde podemos. Actualmente estoy coordinando en el Fondo Mundial para la Naturaleza en México un programa que se llama Ecosistemas Terrestres. En México estamos organizados con una arquitectura funcional de este nivel. Tenemos un programa de aguas. Ustedes saben que el agua es el servicio ecosistémico más importante para todos los seres vivos. Tenemos el programa de cambio climático y energía. Tenemos el programa de océanos resilientes. Por ejemplo, uno de nuestros programas más importantes es en el Golfo de California, donde estamos trabajando con 18 especies. El Golfo de California tiene el arrecife segundo más conservado del mundo, no sé si sabían. Tenemos en México el arrecife segundo más grande del mundo también, nada más detrás de la barrera arrecifal de Australia. En Baja California tenemos el Golfo de California y es les decía, el segundo más conservado. Tenemos que seguirlo conservando. Es impresionante lo que tenemos en los mares. Y el programa que me honro en dirigir, que es el de Ecosistemas Terrestres. Entonces, en WWF México trabajamos en 4 programas. El programa que yo dirijo tiene 4 componentes a su vez. El tema de mariposa monarca con migración e hibernación. Tradicionalmente hemos estado trabajando en hibernación. Yo también tengo 27 años de mi vida trabajando con la hibernación de la mariposa monarca. Y hemos ayudado en lo que hemos podido la parte de migración. Ahorita venimos con el equipo de Ecosistémica y otras personas precisamente viendo aspectos de la migración que están estudiando Rogelio, Rocío y otros más que ya van a ver a Rocío. Tenemos el tema del jaguar. El jaguar, no tengo el mapa aquí, pero la distribución actual del jaguar es lamentable. Antes lo teníamos en prácticamente todo México y ahora solo está en las selvas de las orillas y en algunas reminiscencias de las partes forestales hacia el centro. Pero estamos perdiendo este tipo de cosas, no nos lo podemos permitir. No nos podemos permitir perder especies tan emblemáticas como el jaguar. La mariposa monarca no se va a extinguir, es cosmopolita, está en todo el mundo, pero tenemos en riesgo su hibernación en el centro de México. Después estamos hablando de que el problema que tenemos de tala clandestina ahí en los bosques de hibernación, y es real. Actualmente tenemos ahí un riesgo importantísimo que es el tema del aguacate. E irónicamente, Monterrey, dicho sea de paso, es uno de los lugares a los que viene un chorro de aguacate de la zona de la monarca. Y ahorita tenemos ese problema. Estamos tratando de detener la barrera del cambio del uso del suelo, es decir, de que la gente cambie los bosques de pinos y de oyameles donde la mariposa hiberna para sembrar aguacate. Estamos trabajando en ello. Tenemos también el programa de ganadería sustentable dentro del ámbito del tema de alimentos. Ustedes saben que uno de los principales retos que tenemos actualmente es el tema de los alimentos con el cambio climático. Es sencillo de analizar. El cambio en los patrones climáticos evidentemente promueve un cambio en la producción de alimentos, ¿no? Y aquí hago un nexo muy importante. Después me dicen, oye, ¿qué tiene que ver la mariposa monarca con ganadería? En Canadá y en Estados Unidos tienen clarito que la ganadería solo puede ser hecha a la luz, es decir, por el trabajo de los polinizadores. La gente ya cambió. Antes utilizaban el terreno y no pensaban en todos los otros componentes ecológicos que permiten que sus plantaciones de casi lo que sea, a través de la polinización es como lo logran. Y entonces tienen un nexo
Los científicos siempre me dicen que soy un poquito loco cuando les digo que la monarca tiene sentido en la polinización, y me dicen, pero si los lepidópteros, es decir, las mariposas en general, no son buenas polinizadoras. Pero ustedes se imaginan millones y millones de mariposas visitando todas las plantas con flores que encuentran desde Canadá hasta México. Por supuesto que hay polinización. Ayer atrapamos una mariposa, la garro Angélica, cuando estaba tratando de alimentarse, la quitamos de ahí y estaba totalmente llena de polen. Efectivamente, no son especialistas como las abejas, como un colibrí, pero son tantos millones de ellas que vienen de Canadá y Estados Unidos a México, que ya se pueden imaginar el servicio ecosistémico. Sin ellas no lo podríamos lograr. ¿Por qué lo dije en el contexto de la ganadería? Los pastos se polinizan solitos algunos, pero todas las otras especies que pueden ser forrajeras para ellas, por ejemplo la alfalfa, que no es la mejor, por cierto. Estamos tratando de quitarle esa como visión de amenaza que tiene la ganadería. Es un asunto incluso de moral. Hay oficinas de WWF, no le digan a mis jefes, que decimos en otros lugares del mundo que ya no tenemos que comer carne. Esto tiene una carga moral. ¿Cómo le dices a la gente que vive de sus animales de traspatio que no puede comer carne? No tiene sentido, y respeto esa posición, pero hay muchas más posiciones. Hay que hablar de nichos, ¿no? Quienes quieren hacer tal cosa, con ellos trabajamos en tal cosa. Quienes tienen que seguir haciendo producción de huerta de traspatio, trabajamos con ellos en mejores prácticas. De eso estamos hablando. Y después tengo como responsabilidad un GEF Taramara del Banco Mundial. Nos da dinero para una cosa que estamos haciendo increíble en la Sierra Taramara. Eso es lo que hacemos en el programa de ecosistemas terrestres. Las monarca, el científico, el motociclista, su esposa y el panda. Esta es una historia que inicia con un sueño en una noche de verano. Sus secretos y su misión es cuidar la naturaleza. Se les imaginaba con alas de mariposa y se decía que eran grandes viajeros, lo cual resulta enigmático. Insecto de color naranja rojizo que hasta bien entrado el siglo XX fue un verdadero misterio. Cada verano, habitantes de Canadá y Estados Unidos veían que los campos se llenaban de mariposas monarca, que al llegar el otoño significó un reto de vida para un científico, que en 1937 hizo una pregunta: ¿a dónde van cuando termine el verano? Él era productor canadiense que invirtió décadas para develar el misterio. Su primer desafío fue lograr que pudiera marcar a las mariposas y conocer su trayectoria. Pidió ayuda a voluntarios en Canadá y Estados Unidos que le ayudaran a registrar el viaje de los insectos. Sus primeros descubrimientos fueron que no viajan de noche y se desplazan 130 kilómetros por día. En 1960 recibió una pista alentadora: una mariposa marcada en su jardín de Toronto. Me están pidiendo que lo repitamos, lo puse porque es la historia del descubrimiento de hibernación, está padrísimo. Apaguen el radio, no sean malitos para que no haga interferencia. Vamos a ver si se logra hacer esta historia. 4. Las monarca, el científico, el motociclista, su esposa y el panda. Esta es una historia que inicia con un sueño en una noche de verano y que nos lleva a conocer a las hadas. Seres misteriosos con alas que habitan entre las plantas, conocen sus secretos y su misión es cuidar la naturaleza. Se les imaginaba con alas de mariposa y se decía que eran grandes viajeras, lo cual resulta enigmático porque ignoraban que existe una mariposa capaz de volar grandes distancias, la mariposa monarca. Insecto de color naranja rojizo que hasta bien entrado el siglo XX fue un verdadero misterio. Cada verano, habitantes de Canadá y Estados Unidos veían que los campos se llenaban de mariposas monarca y al llegar el otoño desaparecían. Este fenómeno significó un reto de vida para un científico, que en 1937 hizo una pregunta: ¿a dónde van cuando termine el verano? Él era Fred Urquhart, biólogo canadiense que invirtió décadas para develar el misterio. Su primer desafío fue idear minúsculas etiquetas para marcar a las mariposas y conocer su trayectoria. Pidió ayuda a voluntarios en Canadá y Estados Unidos que le ayudaran a registrar el viaje de los insectos. Sus primeros descubrimientos fueron que no viajan de noche y se desplazan 130 kilómetros por día.
En 1960 recibió una pista alentadora. Una mariposa marcada en su jardín de Toronto fue encontrada en San Luis Potosí, México, pero pasaron los años y no tuvo más pistas. En 1972, su esposa Nora escribió a diarios mexicanos para pedir ayuda de voluntarios que reportaran haber visto mariposas. Su petición fue respondida por un motociclista y su esposa. Él era Ken Brugger, estadounidense, y Lilia Catalina, mexicana, que viajaron por moto siguiendo las pistas que les dio Urquhart y los lugareños. El 9 de enero de 1975, encontraron millones de monarca junto a un claro de montaña en Cerro Pelón, Estado de México. Fred Urquhart publicó la historia del descubrimiento y Catalina apareció en la portada junto a miles de mariposas. El misterio había sido revelado, pero apenas iniciaba un gran reto. Al descubrirse que las monarcas viajaban más de 4.000 kilómetros para hibernar, se generó interés por proteger las zonas en Michoacán de pino y pino encino que generan el microclima que requieren para hibernar. Científicos mexicanos se interesaron por estudiar el fenómeno. Uno de ellos fue Héctor Pérez Ruiz, quien solía llevar a sus alumnos a ver a las monarcas. Uno de ellos era Eduardo Rendón, quien quedaría marcado por la experiencia y se convertiría en un perseverante panda. Eduardo cuenta que después de un largo día de prácticas en el campo, él se recostó en el suelo y quedó tendido debajo de un árbol. Al amanecer, vio que estaba bajo una cueva formada por mariposas. Sintió que lo protegían y el momento lo marcó para siempre. Poco a poco, descubrió que protegerlas implicaba un reto de vida, un trabajo que combina ciencia y la relación con las comunidades que habitan los bosques. Participó en la conformación de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, que tiene una extensión de cerca de 60.000 hectáreas. El gran desafío era ahora cuidar de esos bosques de la tala y conjuntar los esfuerzos de todos los actores involucrados: gobierno, sociedad civil, científicos y académicos, comunidades e iniciativa privada. Eduardo se encarga de coordinar para WWF la reforestación de los bosques, el monitoreo de las colonias de hibernación, el establecimiento de programas productivos, la promoción del turismo sustentable y la organización de reuniones científicas. Aunque ya nadie cree en los seres mágicos, las mariposas monarcas son seres que nos sorprenden con su extraordinaria transformación y sus grandes proezas, que, como nos dice Eduardo Rendón, es un ejemplo de perseverancia que inspira. Como ven, es una historia de muchas cosas, ¿no? El doctor Urquhart pasó al final de su vida, estaba como llegando casi a los 70 años de haber trabajado para la conservación de la mariposa monarca. Hay una anécdota interesante, que no es la mejor, pero cuando él viene a México, después de que le reportan aquella mariposa marcada en los sitios de hibernación, ya cuando los habían descubierto, él ya no podía caminar mucho y entonces lo subieron a burro y todo ese tipo de cosas. Cuando llega a la colonia de hibernación, los que están ahí dicen que fue mágico porque se sentó en un árbol, ahí está, un chinito, se sentó en un árbol y volteó su mente biológica, evidentemente, al piso y encontró una de sus etiquetas. Pueden imaginar la historia de este señor. Entonces fue increíble. Y así de increíble pasaron otras vías. Si nos da tiempo, vamos a hablar también del doctor Lincoln Brower, que es así como el abuelito de varios de nosotros, que hacemos conservación en México. Y les repito, en México básicamente nos hemos dedicado, WWF, a la conservación de la hibernación de la mariposa monarca en sus sitios de hibernación. No traigo muchas transparencias hoy del tema, pero la alianza WWF Fundación Telmex Telcel es prácticamente el por qué estamos acá, ¿no? Durante ya 13 años me han estado ayudando con el programa Mariposa Monarca y con otros programas. Por ejemplo, esa alianza también auspicia 18 especies en el Golfo de California. También nos ayuda con el tema de conservación del jaguar. Y en 2009, gracias al trabajo que estábamos haciendo desde 2003 y 2005, incluso firmamos la alianza WWF Fundación Telmex Telcel, que estamos reportando ese proyecto y fue de 100 millones de pesos para la conservación en México.
WWF no tuvimos nada de overhead, fuimos los encargados de conectar a la gente que lo hacía en el campo y el dinero bajaba directamente a esta gente. Ese tipo de cosas es conservación. Entonces, ya verán, el reto es importante. Hemos trabajado en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Cuando voy a Estados Unidos o a Canadá y damos charlas, es muy enfático el decirles: esta es la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, son 56.259 hectáreas, pero son 100 grupos de personas con los que tenemos que trabajar. Ustedes se imaginan una reunión con una comunidad indígena de 2.700 personas, se llegan a juntar 1.200 y tener que ir para hacer cosas de conservación. Bueno, con ellos, por ejemplo, me acuerdo mucho, todavía está el doctor Ernesto con nosotros de nuestro GD, cuando firmamos una estrategia que se llama el Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca. Era que la gente, ejidos y comunidades se comprometiera a conservar los bosques de hibernación y a cambio les dábamos beneficios económicos, como el pago de servicios ambientales hidrológicos. Tuvo que haber 3 camiones de soldados para que pudiéramos tener en paz la reunión. El comisariado, que es un amigo de toda la vida ahora, cuando terminamos la reunión logramos el objetivo y me preguntó: ¿por qué estaban los soldados? Yo no tenía idea. Lo acababan de tratar de matar antes de la reunión porque no querían que firmara esta historia. Ese predio fue en el que pasaron tala clandestina, así muy feroz como la van a ver ahorita. Entonces el reto de conservación allá, aquí y en todas partes es siempre grande, siempre grande. Ya se pueden imaginar, ahorita estamos hablando del aguacate en la zona de hibernación, la zona núcleo la tenemos bien cuidadita, pero la zona de amortiguamiento no podemos hacer lo mismo ni en la zona libre. Y ya saben quiénes están detrás de estas actividades productivas, no es fácil. Yo me tuve que ir de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca porque básicamente me amenazaron y en WWF me dijeron: pues listo, aquí puedes trabajar. Cambié totalmente mi estrategia, ya no fue frontal contra los taladros. Hay que darles la vuelta básicamente, de eso estamos hablando en conservación. 2 de las cosas más grandes que quizá hemos hecho en nuestras vidas es el tema del monitoreo de la hibernación de la monarca en México. No se ve bien, no se preocupen, lo único que tienen que ver tendencias. Muchas mariposas porque había bastante superficie ocupada por ellas allá en Michoacán y está disminuyendo. Afortunadamente la gráfica del año pasado es más verdecito que esto y empezó a subir. Ahí vamos, porque después de 2013, cuando solo tuvimos 0.67 hectáreas ocupada de bosque por todas las colonias de hibernación en los sitios de hibernación, era nada. Si en ese momento hubiera habido una tormenta invernal como las que suceden de repente cuando se mueren muchas mariposas, hubiéramos perdido la hibernación de la monarca. Esa tormenta, por fortuna, entre comillas, fue hasta 2016 y todavía seguimos sufriendo ese decremento que hubo en la población en toda Norteamérica. Este monitoreo, como muchos de los que hacemos ahora, me dicen que Rogelio está haciendo lo de la mortalidad en carreteras, pero están haciendo otros tipos de monitoreo como Rocío, que ya les va a platicar. ¿Para qué sirven los monitoreos? Para muchas cosas, y una de ellas es para sistematizar la información científica, que es con base en lo que podemos hacer acciones objetivas de conservación. El otro monitoreo es el de la zona núcleo, el bosque, cómo se conserva o cómo es afectado. Y vean cómo les estaba sucediendo. Todas las barras rojas son hectáreas de bosques degradados. La reserva la acabamos de inaugurar en el año 2000 y le estaban pegando durísimo. Y esa comunidad que les platico es precisamente donde estaba sucediendo todo eso. Cuando logramos meterlos al Fondo Monarca y además les pusimos el pago de servicios ambientales hidrológicos de la CONAFOR junto con los beneficios del Fondo Monarca, claramente disminuimos la tala clandestina. También pusimos esquemas de vigilancia, también pusimos viveros de producción de planta, también pusimos producción de hongos. ¿Ven? La conservación no va solita nada más con la acción de las instancias que protegen. Profepa, la Policía Ambiental y ese tipo de cosas. Es incentivarla a través de que la gente tenga beneficios también económicos. Eso estamos haciendo. Esta es la región de la Monarca en el Estado de México y Michoacán, en todo el límite de colonias de hibernación, no solo en la Reserva de la Monarca, y tratamos de hacer acciones ahí en estos sentidos que les platicaba. La otra gran cosa que tenemos que hablar de Mariposa Monarca es el tema de la migración. Este mapa tiene miles de versiones, miles de maneras de interpretarlo, pero es increíblemente bonito. Hace rato les dije que monarca hay en todo el mundo, ¿no? Pero no en todo el mundo hace la migración. El clima y cómo se mueve el clima en Norteamérica es lo que ha provocado que mariposas monarca de todo el sur de Canadá, norte y centro de Estados Unidos, entre las montañas rocallosas y el Atlántico,
todas las mariposas como estas que están migrando ahorita, que pasan por aquí, que ustedes las están viendo, probablemente vengan de un sitio de esos lugares. Y todavía van a ir hasta los sitios de hibernación en México, van a venir hasta estos lugares, ¿no? Ahora estamos cambiando un poquito la interpretación de cómo vemos a la migración y les voy a poner unas transparencias que nos dicen. Acuérdense, vienen desde el sur de Canadá, norte y centro de Estados Unidos en una migración de este estilo. Hay 3 rutas migratorias, la del oeste de las montañas rocallosas, la gran migración de la población del este que viene en general a hibernar a México y algunas que salen por la Florida, se ha comprobado, y se convierten en reproductivas aquí en las islas del Caribe y ahí se entrecruzan con las mariposas monarca locales. La migración es una manera de flujo génico. Mariposas canadienses y estadounidenses vienen y se entrecruzan con mariposas mexicanas y en esta parte con mariposas del Caribe. Yo estoy seguro que también regresan al continente por la península de Yucatán. En estos tiempos yo las he visto y creo que son mariposas migrantes, porque en general las migrantes son un poco más grandes que las reproductivas de las otras generaciones. Estas tienen la particularidad, las que están viendo migrar ahorita todos ustedes, de que en general no son reproductivas. Y digo en general y le pongo entre comillas. Así me lo enseñaron a mí, me lo enseñaron con una gráfica del... Cuando hibernan, y ahorita les voy a enseñar la gráfica, el mapa, cuando hibernan en México ellas gastan 5 meses de su vida, habiendo gastado 1 mes y medio en la migración, las mismas mariposas. Como no son reproductivas, esta generación no utilizan por lo tanto energía para la reproducción y toda la energía que las larvas y ellas mismas colectan durante el viaje la utilizan para la sobrevivencia. Cambian la reproducción por sobrevivir. Estas mariposas, las que sobreviven en México, todavía hacen lo siguiente. Todavía las que hibernaron en el Estado de México y en Michoacán, que sobreviven, regresan al sur de los Estados Unidos y ahí es donde termina su ciclo de vida como adultos. Es donde las hembras ovipositan los huevecillos en 3 especies de asclepias, las plantas de las que se pueden alimentar las larvas, ¿no? Esto es un modelo conceptual que yo puse como dibujito en mi tesis de la licenciatura y lo saqué de un artículo de Lincoln Brower y de Steve Malcolm, y lo que hicieron fue básicamente colectar mariposas de toda la ruta, de todo el ciclo anual y hacerles un análisis para determinar de qué plantas se habían alimentado. Y es como en 1989 ellos determinan este mapa. Pero aquí vienen preguntas interesantes. ¿Ustedes creen que no hay mariposas locales en toda esta región? Aquí están los expertos y les van a decir, claro que sí. Este es un modelo conceptual para lo que pasaba con canadienses y americanas, por decirlo así. Pero tenemos una dinámica que todavía no conocemos en México. Imaginen lo que hay por descubrir en esta historia. La clave de esta migración son la energía. Las mariposas, cuando partieron desde los sitios de reproducción, tienen como 26 miligramos de lípidos. Conforme bajan, todas las que ven ustedes se vienen alimentando y llegan a los sitios de hibernación con 126 miligramos de lípidos, gorditas. Y durante la hibernación se van terminando poco a poco esos lípidos y terminan con 56 miligramos de lípidos, energía. De esos 56 miligramos de lípidos, cuando regresan al sur de Estados Unidos, se gastaron exactamente la mitad de esos 56. Llegan a los 23, 26 miligramos de lípidos, ¿lo ven? Es como una señal de energía de esta especie. Cuando está en ese punto es a reproducirse, esa es la tarea. Pero mientras cambiaron toda la estrategia de vida de los adultos. Por eso, esa es la parte que más me gusta, como verán, de la monarca. Es como si uno de nosotros, de repente, por un estímulo ambiental, cambiara su estrategia de vida. ¿Cuál es ese estímulo ambiental? Cuando todas son pupas aquí las que van a migrar en toda esta gran región, viene el final del verano, ya viene el otoño, por eso se le dice fall migration, la migración de otoño. El tiempo en la luz del día, y por eso cambiamos el horario ayer, se reduce en esos lugares. Y las pupas que pupan después, que se convierten en crisálida después del 14 de agosto, todas esas van a ser adultos no reproductivos, por esa señal ecológica. Van a emerger de las pupas un poco más grandes van a tener entonces el tanque para venir básicamente alimentándose y tener más energía. ¿Ya vieron todas las sutilezas? Todo cuenta en la naturaleza, es importantísimo. Por eso todo este asunto de este parque y de muchos otros sitios donde hay plantas con flores para las monarcas es elemental. La energía es la que define todo esto.
Y este es el ciclo de vida, pero nada más la última reflexión de esta parte es, actualmente he participado como en 2 o 3 artículos de los científicos, yo participo por los datos que tenemos en México, y la pregunta es, siguen habiendo 1, 2, 3, 4 generaciones que no son las migratorias, o a veces se reportan 2 generaciones, o a veces se reportan 3. ¿Qué creen que esté pasando ahí? Está pasando, no lo hemos hecho, todavía no lo sistematizamos, no hemos podido, no está fácil, porque los datos son muy importantes y no tenemos datos para ello. Pero el cambio climático está moviendo todo este patrón anual migratorio, así como les está pasando a otras especies, ¿no? Entonces, es increíble el tema de la conservación de la mariposa monarca, y no se diga la parte de su fisiología, ecología, evolución y su biogeografía en el continente. Ahora estamos tratando de ayudar en el tema de la migración, y WWF le ayudó a todas estas organizaciones a poner juntos los datos históricos, sobre todo Rocío, que les va a platicar ahorita, que se tienen. ¿Para qué? Para hacer un mapa donde nos diga dónde están las zonas prioritarias para conservar, restaurar, manejar y básicamente tener estrategias también de educación ambiental. ¿Por qué la educación ambiental? Pues la manera en la que los humanos nos estamos reconectando con la naturaleza. Todos los problemas que tenemos ahorita son básicamente porque los humanos ya no pensamos en la naturaleza. Vengo de Cuatro Ciénegas y por más letreros que haya de que disminuye tu velocidad, nosotros mismos de repente nos descuidamos y matamos una mariposa, varias. Tenemos muchísimos retos. De aquí a Saltillo, cuando manejen, por favor piensen en estos momentos, vayan un poco más despacio. Las mariposas son buenísimas. Ayer en Monclova me tocó ver cómo un tráiler atropelló a una calle en el suelo. La recogí porque tengo fe, porque las he visto lo que hacen en los sitios de hibernación. Más o menos le di aire caliente y toda la cosa, y la libró. Se recuperó. Son increíblemente buenísimas las mariposas monarcas. Los biólogos le decimos plasticidad fenotípica a esa capacidad de resistir casi lo que sea. Estos bichitos de menos de medio gramo son de veras una lección de vida, pero les tenemos que ayudar. Hace rato le preguntaba a Jero, no sé si ya llegó, ahí está, y le decía, después de lo que hemos visto, ¿cuánto crees en términos porcentuales que vemos nosotros en los sitios de hibernación de todas las que venían? Siempre la pregunta ahora me la hice yo. Y yo creo que con esta densidad, es un asunto de densidad, si hay muchas, pues muchas se van a morir, también van a llegar muchas, así. Pero se me hace que andamos como del 20 al 30% que matamos en todas las carreteras. Entonces tenemos cosas que hacer, claro, no solo en los sitios de hibernación, también en la ruta migratoria. Y aquí le dejo el micrófono a Maru y a Angélica, que les van a explicar cosas de lo que estamos haciendo ahora en ruta migratoria. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito más de esta ruta migratoria. Para la generación de este mapita que nosotros vemos, ¿han escuchado hablar del monitoreo de la ciencia ciudadana, para empezar? ¿Sí? Bueno, pues aquí está una de las principales, Rocío Treviño, junto con varias organizaciones como es Correo Real, Tamaulipas, Guanajuato, conjuntaron todos esos puntos de ciencia ciudadana que todos y cada uno de ustedes aporta para generar un mapa. Bueno, todos estos son nuestros actores clave que formaron parte de esta base de datos grandísima en conjunto con WWF. Y bueno, verán, este es nuestro primer mapa. Contaba con menos de 12,000 puntos. Son avistamientos que se generaron. Al conjuntar todas estas bases, obtuvimos más de 26,000 datos. Todas estas son observaciones que nos indican por dónde ha pasado la mariposa monarca. Actualmente volvimos a añadir otras bases de datos y nos conjuntaron 33,000 datos más. Así que si ustedes ven mariposas pasar, pues reporten en Correo Real, en Naturalista, o hay una aplicación que se llama Monarca MX, que dicen muchos que es como jugar Pokémon. Monarcas ves y das clic y fácil. Bueno, este es nuestro mapa más reciente. Ay. Ok. Ahora, también en conjunto con WWF y estos mismos actores clave tratamos de hacer un monitoreo sistemático que consiste en 2 fases: flujo migratorio, por dónde pasan las monarcas, y evaluación de condición física, energética y de salud.
Condición física, vemos cómo vienen en condiciones, qué tan desgastadas sus alitas, qué tan grandes o pequeñas están, cuánto pesa, y se hace una prueba de un parásito que está atacando a estas mariposas monarca. Para el flujo migratorio son 16 puntos a lo largo de 6 estados de la República, por donde principalmente pasan. Tratamos de cubrir tanto la amplitud territorial y geográfica de los estados. Y para condición física, si podrán ver, es como una columna vertebral, es el segundo mapa, son 11 sitios. Todo este monitoreo se hace del 10 al 25 de noviembre, del 10 de octubre al 25 de noviembre. El primer monitoreo es de flujo y, como mencioné, es pararse en un punto en todos nuestros 16 sitios al mismo tiempo durante 2 periodos de tiempo, en la mañana y en la tarde. Y se observa pasar la cantidad de mariposas monarca que están pasando en ese instante. El segundo es la condición física, energética y de salud. Medimos. Bueno, les voy a platicar por partes este pedacito. Colectamos las mariposas, en este caso es una colecta de los sitios de hibernación, por eso se ve mayor cantidad de mariposas. Aquí en la ruta migratoria es un poco más difícil colectarlas, están más altas, el número de las mariposas es menos. Después de que se colectan, se colocan en bolsitas glacín, no se les causa ningún daño a las mariposas y las sexamos. ¿Se imaginan cuál de estos dos es hembra y macho? El macho es ligeramente más grande, pero ¿qué diferencias se encuentran en esta imagen? ¿Las líneas son más gruesas? Líneas más gruesas. Bueno, pues las hembras tienen, bueno, ahí se ve tal vez un poco más grueso, pero no, los machos tienen las venas más delgadas y las hembras son más gruesas. También hay algo que es muy notable. Tienen 2 bolitas negras. Los machos tienen 2 bolitas negras en las alas. Y también para manipulación nosotros, y como maña por decirlo así, vemos la punta del abdomen. Las hembras tienen un abdomen redondo y los machos tienen como piquitos. En condición física, pues como verán, pueden llegar desde muy hermosas las mariposas hasta muy desgastadas. Entonces calificamos del 1 al 5 la calidad de sus alitas, tanto en coloración como en desgaste. En condición energética, medimos tanto la longitud de sus alas como cuánto pesan. Ya más o menos le calcula, ya mencionó más o menos cuánto pesan. Entonces, ¿recuerdan cuánto? Medio gramo. Aunque algunas las hemos encontrado más pesaditas, tirándole a un poquito menos del gramo. Y la prueba para el parasitismo. ¿Han escuchado de la Asclepia o algodoncillo? Pues este es un vector para transmitir un parásito.